Disolver temporalmente el Congreso de la República. También las plagio es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ya. Qué hombre visionario ese cojudo. Sí, me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, ¿qué tal? Soy Fabricio Milla y estamos un día más en Rajas del Oficio con Julio César Mateus, profesor de comunicación, comunicador y doctor en comunicación, que ha aceptado gentilmente la invitación al programa. ¿Cómo estás, Julio? Con mucho gusto, Fabricio. Muchas gracias por la invitación. Primera pregunta. Y estamos en una atmósfera particularmente importante porque estamos viviendo épocas de desinformación y creo que ya son claras para cualquier extremo del espectro político. ¿Por qué calan las narrativas basadas en noticias falsas y en mentiras? Creo que estamos en un momento donde hay tanta información y tanta posibilidad de acceder a diferentes narrativas que todos hemos encontrado nuestro canal ideal para satisfacer nuestras propias creencias. Entonces ya no hay una voluntad propiamente de informarse, y esta idea habermasiana de la deliberación, de los espacios informativos que me permiten a mí tomar una decisión en torno a los datos reales, todo esto pues queda absolutamente bloqueado por una cuestión que es mucho más cómoda, que es poder acceder a la información en los términos y en la forma en la que yo quiero acceder. Entonces esa comodidad genera pues un anquilosamiento en las personas y uno de los signos más claros es el fenómeno de la evitación de noticias o el evitamiento de noticias, el Ujú. hecho de que haya un porcentaje importante de la población, y esto no es un fenómeno peruano, es un fenómeno global, que decida voluntariamente ya no seguir las noticias. Entonces todos vamos construyendo nuestros propios filtros, ¿no? Nuestras propias burbujas, y nos sentimos pues muy cómodos y muy complacidos ahí. Pero resulta también una herramienta de sanidad mental. Sí, es, creo, por un lado, para algunos, una estrategia de resistencia frente a la cantidad improcesable de información, ¿no? Un dato, por ejemplo, que viene de la neurociencia es que por segundo tenemos 11 millones de estímulos y nuestro cerebro solo es capaz de procesar 40. De los Por 11 ponerte una, millones. 11 millones de bits, ¿no? Por ponerlo en términos digitales. De esos 11 millones de bits por segundo, nuestro cerebro solo puede procesar 40 bits por segundo. Absolutamente Entonces, nada. entonces es evidente que además las plataformas digitales trabajan a sabiendas de que esto es así, que nada de esto es gratuito ni espontáneo. Digamos que somos producto de un laboratorio muy bien pensado, muy desregulado además, ¿no? Estamos hablando de poderes supranacionales, pienso en Facebook, pienso en Google, que está pues por encima del poder de cualquier estado. Entonces es un régimen informacional muy, muy complejo, donde se le da las armas a cualquier ciudadano que sin ninguna preparación, sin ninguna capacidad ética o sin ninguna certeza de las consecuencias de sus acciones, estoy generalizando por supuesto, de pronto se ha convertido en un productor de información. Y entonces, en países como el nuestro, además, donde la ciencia siempre ha sido despreciada, da lo mismo que tú hayas estudiado 15 años un fenómeno, porque te enfrentas a la persona que, no, bueno, creo que no es así. En los medios de comunicación están al mismo nivel, ¿no es Claro. cierto? Está el doctor en algo que ha trabajado con proyectos de investigación y la persona que considera que eso no es así. ¿Qué puedes hacer frente a una creencia, ¿no? ¿Es nueva la desinformación? No, desde luego que no. La desinformación es un fenómeno antiquísimo, diríamos, con natural a los seres humanos, incluso como parte de una estrategia de supervivencia, calculo yo, ¿no? En la época de las pinturas rupestres, seguramente ahí también debe haber habido alguna mala información, no sé, como una forma de capitalizar las cosas para uno, no lo sé. Pero evidentemente estamos hablando de un fenómeno absolutamente antiguo. Ahora, ¿qué es lo nuevo? Que las plataformas digitales facilitan, por un lado, el acceso a la producción
de contenidos, que esto es algo que no pasaba con los medios masivos tradicionales, y por el otro lado, que facilitan la viralización. Entonces, claro, las plataformas digitales que terminan siendo muy opacas, porque ninguno de nosotros sabe bien cómo funcionan los algoritmos que las gobiernan, ¿no es cierto? Eh, Terminan de alguna forma definiendo y decidiendo en gran medida qué es lo que miras tú, qué es lo que miro yo. O sea, esto además no es ciencia ficción, porque ya se ha denunciado desde hace algunos años prácticas absolutamente perversas como que plataformas tipo Facebook decidan o definan qué información ves tú, a diferencia de qué información veo yo, que ni siquiera tiene que ver con con tus propios contactos o tus propios gustos, sino que van sembrando allí digamos, información que tú no necesariamente has solicitado. Y evidentemente, el miente, miente que algo queda y todos estos adagios antiguos calan muy bien en una plataforma tan desregulada. Y hablaba de Facebook por hablar de una plataforma, pero podría hablar de TikTok, que es aún peor porque es mucho más opaca en el sentido de que no sabemos ni cómo funcionan no solo los algoritmos, sino las bases de datos, es decir, a quién filtramos información, quién tiene los contenidos. Entonces, claro, estamos en un momento clave y parte de ese momento tiene que ver, y pues eso se entiende, que la gente decida pues, desintoxicarse. Y parte de esa desintoxicación es dejar de consumir noticias, que por otro lado, según la teoría, son fundamentales para ejercer la ciudadanía, porque yo no puedo ejercer la ciudadanía sin información. No puedo participar de la cosa pública si no tengo información. Pero ahí hay una voluntad, digamos, de dejar de hacerlo por salud mental, como tú dijiste. A ver, en cuanto a desinformación, hay bastante desinformación. Eh, Dos preguntas en una. ¿La desinformación es igual que la mentira? ¿Y existen tipos de desinformación? En la literatura científica se trabaja con tres conceptos, ¿no? Uno que es el de la información errónea, o en inglés misinformation. Esta misinformation o información errónea es información falsa, pero que pasa inadvertida, no hay una voluntad, no hay intención dañina, ¿no? De engañar. Es decir, yo te pasé en un grupo de WhatsApp que tenemos una información que no corroboré, pero porque pensé que podía ser importante. No sé, van a hacer obras en la avenida Javier Prado. Y yo sé que como tú pasas por ahí, pues te paso la información. No me he dado el tiempo de corroborar, no ha habido una intención de mi parte de engañar, ¿de acuerdo? Pero tampoco me tomo el trabajo de ver si eso es cierto o no. Ahora, esa misinformation, está en un lado, pero en realidad lo que hay y es más preocupante es la información dañina o la desinformación. La desinformación, a diferencia de la información errónea, es información verificablemente falsa o engañosa, creada, presentada y divulgada con fines específicos, es decir, que hay una voluntad de engaño, hay una conciencia de engaño. Y además, ¿quiénes las crean? No solo las creamos actores humanos, sino las crean actores tecnológicos, bots, trolls artificiales, inteligencias artificiales que producen información falsa, es tan fácil como que cualquiera de nosotros pueda acceder a cualquier inteligencia artificial gratuita y pueda crear de pronto una noticia verosímil en el sentido que tiene rasgos, ¿no es cierto?, de veracidad, tiene una formalidad, un formato, una estructura, pero la hago con la intención de confundir, con la intención de dañar, con la intención. Y luego, esta información dañina, que decía es el segundo nivel, es información que puede ser real o es falsa, no siempre es verificable, pero que se comparte también para para causar un daño explícito, ¿no? Puede ser una opinión, una información personal, alguna información robada, por ejemplo. Estamos Claro. hablando tú y yo, ¿no es cierto? No en una entrevista pública, sino en un espacio privado, y te saco de contexto una frase tuya y la edito y la divulgo. Eso es información dañina, ¿no? O malinformation, como le dicen en inglés, ¿no? Entonces tenemos estos tres niveles. Misinformation, cuando no hay voluntad. Ya cuando empieza a haber voluntad, malinformation o disinformation. Entonces estos fenómenos ya se empiezan a estudiar desde sus causas, desde sus formas de propagación,
y resulta siendo, pues, en todas las conclusiones de cualquier trabajo, siempre algo que daña, que lacera, que lesiona el sentido de la democracia, ¿no? ¿Cuál es el más peligroso? Bueno, evidentemente cuando hay voluntad, ¿no? La información dañina. Sí, diría la información dañina, porque ha sido hecha con un propósito específico, pero también la desinformación, ¿no? Porque finalmente tanto la llamada información dañina o malinformation o la desinformación o disinformation, porque esto viene de anglicismos, ¿no? Que hemos buscado traducir, ambas tienen una finalidad perversa, ¿no? Que tiene que ver con distorsionar la realidad. Porque ya no estamos hablando de un piso igualitario, de un juego justo, ¿no? En el que se pueden debatir ideas y evidentemente uno puede ganar, uno puede persuadir más que otro. Estamos hablando de jugar con piezas incorrectas, con hacer trampa. Y esa trampa ya pues es este pan de cada día. La inteligencia artificial en el marco de estas desinformaciones es un peligro. Claro, sin duda, porque al no tener nosotros ninguna formación mediática, o sea, las personas, salvo tu caso que estudias comunicación o el caso de un profesional que, digamos, conoce de los temas, salvo esos casos, el resto no tiene capacidades mediáticas porque no ha tenido posibilidades formales de discutir sobre el efecto de los medios. Los medios simplemente están presentes. Hay un autor, Bruno Patiño, que dice que estamos en una pecera digital, ¿no? ¿Qué significa estar en una pecera? Nadie se da cuenta que está en la pecera sino hasta que sale de ella. Le falta el aire, empieza a darse cuenta que algo está mal, pero en la naturalidad, en la normalidad, en la cotidianidad, estamos absolutamente sumergidos en estas plataformas y por lo tanto pues, no nos damos cuenta del daño que eso supone. Si no tenemos en la educación formal un espacio para discutir sobre esto, entonces, claro, se lo dejamos al autodidactismo o al heroísmo, ¿no? Ujú. ¿Cómo van las dietas informativas en el Perú? ¿Son dietas saludables o estamos comiendo o consumiendo grasas transmediáticas? No, indudablemente grasas, incluso toxinas, veneno, ¿no? Hecho así a propósito. Pero a ver, vayamos a ver el menú, la televisión abierta, ¿qué hay? O sea, que alguien me diga, Pero qué puede buen ver ejemplo. Willax. Sí, claro, bueno, eso ya depende del estómago de cada uno, pero en general, una persona que quiere oferta no va a encontrar demasiada, ¿no? Ya digamos que los polos están muy bien explícitamente señalados. O sea, ya no hay ni siquiera ninguna pretensión de neutralidad, ¿no? La objetividad, que siempre fue como una suerte de utopía de la que se agarraban los periodistas, ya ni siquiera existe en el discurso. Ya lo lógico es el veneno, el grito, la literación, la provocación y las ganas de no sentarse a discutir. Por eso es que en el Perú, en nuestra cultura política actual y en nuestra cultura ciudadana o cultura cívica, la discusión está tan mal vista, ¿no? Entonces dice, no discuta, discutir es malo. ¿Por qué? No Porque lo se, asocian no se habla con ni de la... fútbol, ni de religión, ni de política, ¿no? Exacto, ¿no? Es mejor hablar de cosas triviales cuando no hay nada más interesante que tener un debate argumentado, ¿no? Pero el problema es que, claro, para llegar a un debate argumentado necesito información. Para acceder a información necesito medios informativos que filtren, ¿no es cierto? Con filtros editoriales consistentes. Y además eso exige un esfuerzo de mi parte. O sea, yo no puedo pretender tener pues bíceps, ni músculos, ni abdominales desarrollados si no tengo ningún tipo de actividad física para generarlos. O sea, esto no aparece por generación espontánea, salvo la genética de algún afortunado, pero en general las personas que quieren llegar a eso necesitan, ¿no es cierto?, algún tipo de ejercicio. ¿Cómo podemos ejercitar el diálogo si no están dadas las condiciones? No hay espacios. ¿Cuál es el programa de debates, por ejemplo, de temas públicos en el país? Ninguno, ¿no? Todos estamos en O nuestra sea, trinchera, todos hay, estamos en nuestra burbuja. hay trincheras en redes sociales, pero son eso, son trincheras. Ujú. No hay,
No hay ninguna fortaleza en los medios masivos que puedas decir como que, ok, salvo contadísimas excepciones, que digas, ya, voy Sí, a ver esto, o puedo ver esto siquiera. sí. Sí, eso es trágico porque los medios de comunicación masivos que utilizan el espectro electromagnético, o sea, que son propiedad del Estado, por lo tanto todos De debiéramos todos como ciudadanos nosotros. debiéramos tener algún tipo de capacidad para discutir o para hablar sobre ellos. Ya estamos absolutamente resignados, o sea, esa ficha ya está jugada. Y además hay un tema constitucional, ¿no? Ayer justo en clase discutíamos sobre la Constitución, ¿no? Yo primero siempre les pregunto, ¿han tenido algún espacio en su educación formal? Porque son gente que ya tiene 11, 15 años, 14, 15 años de educación formal. ¿Han tenido algún espacio donde, por ejemplo, conozcan o discutan la Constitución? Pues será pues un 3%, 4% que recuerda que alguna clase de educación cívica se discutió. Bueno, entonces fue simpático porque por primera vez discutimos cuestiones, entonces vimos artículos, ¿no? Y entonces parecía la Constitución de Finlandia, ¿no? En algún momento decía, porque además está bellamente hay artículos bellamente redactados, ¿no? Son absolutamente líricos y dicen, los medios de comunicación tienen la responsabilidad social de colaborar con la educación, porque son en cualquier parte del mundo civilizado actores importantes, actores clave del sistema educativo. Ya esa ficha creo que ya en el Perú ni se debate. La última vez que se debatió el tema, allá por mediados de los 2000, ¿no? 2004, cuando se discutía la nueva ley de medios, claro, ¿de qué se agarraban los medios de comunicación tradicionales? El tema de la libertad de expresión. Y como veníamos de una década donde evidentemente había sido lesionada la libertad de expresión por los hechos que conocemos de compras de líneas editoriales y tal, evidentemente pues era un asunto muy sensible. Entonces, claro, cualquiera que dijera, cuidado, estás afectando mi libertad de expresión, entonces ahí jugamos un poco en la lógica de la mejor ley es la que no existe, ¿no? Que hay muchas personas que sostienen eso y que puede tener razón, sobre todo hoy, donde quienes legislan, ¿no? Quienes dictan las leyes, lo hacen no con un interés social, sino sobre todo con un interés muy particular, ¿no? Como estamos viendo día a día desde hace ya Ujú. buen tiempo. ¿Cuál es la posible contraingeniería a todos estos fenómenos dañinos? Mira, por un lado, hay muchas investigaciones que hablan de recetas, de intervenciones. A mí me cuesta aceptar eso, porque siento que la gran receta está en la formación crítica de las personas, ¿no? Creo que esa es la gran deuda que tenemos, una de las grandes deudas que tenemos en la formación, en la educación, en el sistema educativo en el Perú. No haber formado y no formar personas con un sentido o con una actitud crítica, personas que nos cuestionemos de nuestros propios conocimientos. O sea, ¿cuándo has leído en Twitter a alguien que diga, disculpen, me equivoqué, dije más de la cuenta? Son absolutamente excepcionales esas situaciones, ¿no? Lo lógico allí es que gane el que más tuitea, el que más grita. Por supuesto que hay gente ahí asalariada o gente que no tiene otra cosa que hacer que estar discutiendo, pero en general no hay pues un afán de deliberación y de debate. Y eso creo que es consecuencia directa de una formación escolar que se ha entretenido en otras cuestiones que para mí son mucho menos importantes porque siguiendo la línea de Alberto Vergara, pues aquí ni hay una república, ni hay una ciudadanía, y por lo tanto esta ciudadanía parcial, incompleta, acomodaticia, o que está solo en el discurso, no alcanza para nada. O sea, cuando un grupo de gente quiere, por ejemplo, construir y quiere formar un partido político, pucha, lo que se le viene encima es absolutamente tremendo cuando yo me pongo a pensar y digo, ¿estamos en condiciones de trabar el nacimiento de partidos políticos en un momento en que no existen? Yo creo que el momento es tan crítico como para darnos cuenta que quienes están actualmente en política o en el sistema político son en su gran mayoría
personas de nuevo con intereses particulares o personas que han entrado en política porque no tienen absolutamente nada que perder. Entonces, ese nivel tóxico, junto con una incapacidad crítica, ¿no? Fomentada, promovida por una educación mediocre, por unos medios de comunicación que no se compran ningún pleito, creo que son pues la tormenta perfecta para un momento de incivilización como el que estamos padeciendo. Esa es una solución, me parece muy acertada, pero recontra macro, Claro, eh, que necesita de no solo formación de maestros, sino mejor infraestructura y que pasa por muchos pasos que no alcanzarían en esta entrevista. Si tuvieras que sí. darle dos consejos a las personas que están escuchando eh, para atacar la desinformación, ¿cuáles serían? Yo diría que en primer lugar, ser consciente de que vivimos en un contexto en el que abunda la información, en el que nos faltan formas de verificar esa información y que por lo tanto tenemos que partir de una aceptación de una vulnerabilidad. O sea, somos todos gentes, sujetos vulnerables frente a la desinformación. Nadie es inmune, nadie está a salvo. Entonces, parte de esa autodefinición, autoconcepto de persona vulnerable frente a la desinformación es cuestionar, porque yo no puedo dar nada por sentado. O sea, si yo me apuro en repartir una noticia, en compartirla, en divulgarla o en comentarla, sin estar plenamente seguro, entonces, claro, estoy siendo cómplice de ese proceso de viralización, o sea, estoy siendo un vector de contagio, ¿no? Si queremos jugar con la idea Es la del virus y de lo viral. Entonces, yo diría, primero, cállate. O sea, las redes sociales nos engañan al hacernos sentir que tenemos todo el tiempo que manifestarnos sobre todos los temas. Nadie espera tu editorial diaria en Facebook. Hazlo el día que realmente tengas algo que decir, ¿no es cierto? Porque te salga de las entrañas, porque te salga de la cabeza, porque te salga del corazón, pero dosifica, porque lo que sobra hoy es información, lo que sobra hoy es opinión. Información y desinformación, es decir, contenidos. Hoy sobran los contenidos, ¿no es cierto? Que no todos los contenidos constituyen información en el sentido romántico de la palabra, es decir, algo que aporte con argumentos, con datos. Entonces, yo diría, callémonos, ¿no? O sea, hay una necesidad de sosiego, de silencio, de actuar y de tener una escucha activa y de pronunciarnos cuando tengamos que hacerlo, pero escuchando también. O sea, la capacidad de escucha está muy relacionada con la conducta o con la actitud cívica, con la actitud crítica. O sea, yo no puedo ir a un debate contigo sin escuchar tus argumentos. Y eso es algo que no se ve. Entonces, al no verlo, evidentemente estoy jugando con unas reglas de juego donde ya sé que para yo no quedar en ridículo tendré que gritar, tendré que inventar, tendré que decir, ¿no? Entonces, yo creería, y sé que no te va a satisfacer la respuesta porque a mí tampoco me satisface, pero claro, si pensar que la educación es macro, ¿no? Es como decir, reformemos las pensiones, no, eso es macro. Mejor dejemos que la gente, pues, entonces aprobemos pequeñas, adendas, pequeñas enmiendas, es que hay que ir a lo macro, porque porque sin macro no hay sostén, no hay soporte, no hay fundamentos, y por lo tanto esta república termina siendo una suerte de farsa, ¿no? Yo creería que quienes realmente están o estamos interesados en aportar a la vida política, a la vida pública desde nuestros espacios, porque no hay que estar en un partido para hacer vida política y para tener una voz pública, tomemos conciencia primero de lo que hay en exceso y de, que y de lo que hay más bien menos. ¿Qué está faltando? Entonces, de repente lo que está faltando es tranquilidad, sosiego, una conducta un poco más responsable frente a lo que se dice.
y capacidad cuestionadora, pero para empezar, capacidad autocuestionadora. Yo creo que ese es el punto de partida. Todo lo que has mencionado cae dentro de tu línea de investigación, que es la alfabetización mediática, Ujú. y tu hábitat natural es la academia. Desde allí, ¿qué esfuerzos y qué errores crees que está realizando o en los que está cayendo la academia en la consecución de este objetivo, pues, que es la formación de pensamiento crítico? Yo creo que en general la academia está también distraída en sus propios fueros, discutiendo sobre rankings, sobre indicadores, sobre cuestiones vinculadas a la, a los mercados, ¿no es cierto? A tener mercados de estudiantes, el tema de la privatización en general de la educación, de los fines de lucro, creo que eso lesionó también, generó una distorsión tremenda del sistema, pero evidentemente hay que partir de un cuestionamiento de casa, ¿no? Creo que la academia nuestra es una academia muy poco comprometida con la sociedad, muy, muy silenciosa, ¿no es cierto? Son pocos los que se expresan, claro, por el temor a salir pues siempre mal parado. O sea, ¿quién quiere ir a un terreno absolutamente tóxico como el de la vida política, entendiendo la vida política, la vida del debate, ¿no? El espacio del debate de la cosa La vida pública. pública. ¿Quién querría ir a ese espacio? Entonces, claro, yo mejor me quedo en mi lugar tranquilo, en mi lugar de confort, en mi lugar seguro. em, Siento que aporto lo que puedo, pero yo creo que ese compromiso tiene que acentuarse. La academia históricamente, y en el Perú también, ha tenido un rol súper importante para combatir las dictaduras, las autocracias, para pronunciarse en favor de la democracia cuando ha tenido que hacerlo. Y yo creería que ese es el compromiso que hay que retomar, sobre todo en un momento como este, donde esos silencios y esos vacíos han permitido a personas lumpenescas también apropiarse del espacio público. Cualquier investigación seria te va a decir que hoy la virulencia de los ataques y todo este tema de la desinformación no parte de una minoría, perdón, no parte de una mayoría, parte de una ínfima minoría. Lo que pasa es que es una ínfima minoría que grita de tal manera que las plataformas digitales viralizan de tal manera, porque también tienen una responsabilidad en ese tema, que evidentemente pues dan la sensación de que todo el mundo está gritando. No todos están gritando, no todos están hablando, no todos están opinando. Entonces estos debates que parecen debates realmente intrincados, no, son debates entre 4 o 5 personas, ¿no? Que son las que tendrán el tiempo, les pagarán para estar ahí. Pero el resto de personas, comunes y corrientes, que tenemos que buscarnos la vida, que tenemos que trabajar, en fin, no tenemos tiempo para eso. Y eso es un error, lo digo como autocrítica, porque creo que, de nuevo, ese es el espacio que hay que llenar. Y si tuviera que ser más autocrítico aún, en línea de lo anterior, diría que esos silencios desde la academia, de nuevo, han fortalecido un espacio público absolutamente falto de referentes, ¿no? Julio, déjame hacer una pausa y volvemos con el papel de los medios en procesos electorales. Pausa con rajes del oficio. Nos acompaña Julio César Mateus de nuevo y vamos a hablar un poco sobre el papel de los medios en procesos electorales. ¿Qué medio va a ser el que va a ganar la próxima elección? Esa es una pregunta que te hice hace mucho tiempo y que hemos concordado en una respuesta. ¿Sigue siendo la misma? Escucha, ahí ya me pones un aprieto porque sabes que mi memoria no es precisamente mi fuerte. TikTok, pues, ¿no? TikTok. O sea, uno mira las tendencias de las dietas informativas y ve que hay una drástica reducción en el consumo de noticias. Esto en el mundo, ¿no? Ujú. Hay una reducción o un aumento de este fenómeno del news avoiding o del evitamiento de noticias. Yo evito noticias. Entonces, un 36% según el último
informe del Instituto Reuters, que hace un informe que se llama Digital News Report del 2023, dice que eso está creciendo. Y TikTok es la red social de mayor crecimiento. 20% de jóvenes la utilizan para informarse y los usuarios además se informan a partir de famosos o influencers. Entonces es altamente probable que esos puntos de referencia sean puntos de referencia, claro, socialmente legitimados o mediáticamente legitimados, pero científicamente desacreditados. O sea, tú vas a seguir haciéndole caso sobre la dieta que debes, y la dieta nutricional que tienes que seguir a una persona que te dice que tienes que comer plantitas de, no sé, de apio, pero que tú no tienes idea de qué formación tiene. O le vas a hacer caso a la persona que dice que Fabricio es un tal por cual, pero no sabes cuál es el dato o la referencia que toma, ni la finalidad que tiene. Entonces, claro, estamos frente a unos medios de comunicación desregulados, sin filtros editoriales, donde gana el que más grita y donde hay algoritmos, ¿no es cierto?, que son estas cosas invisibles que nosotros no vemos como ciudadanos, como usuarios, pero que finalmente son las que gobiernan lo que uno ve y lo que el otro no ve. Entonces, Ujú. frente a todo eso, creo que esas redes sociales opacas, ¿no?, esas plataformas digitales, son las que van en los espacios en los que se va a definir. Pero ojo con otro dato muy importante de un estudio que acaba de salir hace pocos días del CPI. Solo en Lima las plataformas digitales son más consumidas que los medios tradicionales. En el resto de Lima, o sea, todo el resto de regiones, los medios tradicionales, la radio y la televisión, sigue siendo el espacio más importante. Entonces, tomar con pinzas, porque de repente es muy limeñocéntrica la respuesta que acabo de dar. Los espacios tradicionales, entre comillas, masivos, siguen siendo importantes. Ahora, eso no me da ninguna tranquilidad porque son espacios que también han sido copados por intereses políticos, por intereses subalternos. A eso iba mi siguiente pregunta, porque sumado a otros factores, las últimas elecciones las ganó Pedro Castillo, si es que quieres creer que las ganó bien. Eh, y uno de los tantos factores era que no hizo el trabajo tradicional de medios que hizo su contrincante Keiko, que no tenía el apoyo de los medios masivos. La pregunta es esta, ¿vale más el trabajo de calle a las estrategias mediáticas? Claro, Porque... es que tú me habías dicho o estaba sosteniendo que el triunfo de Pedro Castillo o lo de Keiko Fujimori había tenido que ver con con la presencia mediática o con las estrategias publicitarias o políticas en medios. Yo creería que sí y no. Sí, en tanto los medios siguen siendo un espacio de una caja de resonancia a las ideas más que a los debates, pero no en el sentido en que creo que no fue ni virtud ni de Fujimori ni de Castillo, ni ganar ni perder. Es decir, que aquí creo que jugaron y operaron otro tipo de variables más allá de los méritos de los candidatos. No sé si me dejo entender. No Claro, ese es en creería el que, caso ¿no? particular. Ese es en el caso particular. Sí, Pero sí. en general, ¿va a valer más el trabajo de calle que el trabajo en medios tradicionales? ¿O lo van a ganar los medios tradicionales o las trincheras informativas independientes? Es que yo no haría esa división de los medios tradicionales porque el ecosistema de medios, o sea, Ujú, la forma como nos informamos y cómo accedemos a los medios de comunicación, no distingue entre un medio y otro. Es decir, uno desde que se despierta hasta que duerme está gobernado por una cantidad de contenidos que vienen indistintamente, primero por la radio, luego por el periódico, luego por el WhatsApp, luego por otra red social. O sea, es indistinto si es el medio tradicional o es el medio digital. Todos juegan, digamos, en pared. pero hay un menú informativo. Claro, que corre en cualquier medio. O sea, yo no le daría mayor importancia, entre comillas, a la radio o a la televisión como un espacio definitorio o definidor de quién va a sobresalir o quién va a ganar. O sea, Ujú, creo que eso se va cocinando con antelación. Ahí hay un papel fundamental que cumplen los estudios de opinión. Porque los estudios de opinión, y esto es algo que se dice poco, los estudios de opinión son los primeros que van generando encuadres, ¿no es cierto? Al ujú. decir, pero entonces las próximas elecciones, ¿quién gana? ¿Fabricio o Julio? Ah, pucha, no conozco a ninguno, pero si esas son las opciones,
¿Entiendes? Entonces ya empiezo a enmarcar a las personas en Y a solo esas dos condicionar. opciones. Entonces ahí empieza un nivel de condicionamiento. Y quienes crean que esto es así porque es espontáneo, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que hay un interés de levantar, hay un interés de silenciar, de esconder, de acallar. Y nada, habrá que preguntarse un poco cómo responder a esas malas vocaciones o a esos vicios, ¿no? Pero luego viene el momento ya electoral donde están en el partidor, digamos, los sujetos que compiten, y allí creo que la dieta mediática de cada uno y las costumbres mediáticas que hoy estamos definiendo en cada uno van a ser las que jueguen ese rol fundamental. Decíamos hace un momento, TikTok, 20% de jóvenes se informan directamente por el TikTok. Otro porcentaje se informa no de forma directa, sino a partir de lo que uno le rebota en un WhatsApp. Es decir, yo dependo de tener amigos que hablen de política para enterarme algo de política. Y entonces me enteraré no de política, sino me enteraré de la percepción, ¿no es cierto? Porque eso viene con presa, ¿no? O sea, viene con mi opinión, viene con un regalito adicional. Entonces, ese sesgo o esos sesgos a los que estamos enfrentados solo se podrían romper si existiera la voluntad individual del ciudadano de encontrar fuentes alternativas, diversas y distantes, cosa que nadie va a querer hacer porque es incómodo. ¿Cuántas personas tienes en tu red social que estén en las antípodas ideológicas de donde tú estás? Nadie, pues porque, bueno, tú porque eres periodista o porque estás metido en la comunicación, yo porque tengo un alto nivel de masoquismo, pero las personas más sanas mentalmente preferirían pues estar sometidas a estos círculos, a estas burbujas informativas donde la gente habla como uno, se expresa Porque es como uno, cómodo. piensa como uno, porque es lo más cómodo. Por eso te digo, tendrías que someterte a la incomodidad de levantarte a las 4:30, ponerte el buzo y salir a correr. Si es que no vas a someterte a esa experiencia, entonces pues vas a estar subordinado a la dieta mediática que tienes hoy. Entonces vas a recibir o vas a informarte por ese influencer que hoy habla de nutrición, pero que el día de mañana te filtrará nombres de candidatos o te filtrará ideas políticas, ¿no? O de ese blog de turismo que también te filtrará ideas políticas. Entonces, esos espacios aparentemente inocuos, ¿no? Aparentemente neutrales o aparentemente despolitizados, que esta es la trampa más grande que existe, que es cuando un medio o un comunicador o un opinador o lo que fuera dice, no, yo lo hago desde una neutralidad, nadie opina desde una neutralidad, todos partimos de un sesgo y de una mirada ideológica, ¿no? Paulo Freire, este famoso pedagogo brasileño, decía pues que hay tres tipos de profesores y esto se puede extrapolar perfectamente a los tres tipos de ciudadanos, ¿no? Primero, los que creen que nada de esto existe. Es decir, que lo que está hablando Julio es cualquier cosa, está viendo fantasmas donde no hay, ¿no? Entonces, ese es el astuto, el que hace creer que esto no existe. Luego está, ¿no? La persona ingenua, que piensa genuinamente que esto no existe, ¿no es cierto? Sí, que no me, que me hablas de algoritmos, de plataformas digitales, de filtros burbuja, ¿no? Eso no existe. Se entiende, ¿no? El que sabe que eso es cierto, pero dice que no, y el que piensa que es así. Pero existe una tercera opción, que es la persona crítica, que a sabiendas de cómo funciona, cómo opera el sistema mediático, decide ponerse su buzo, salir a las 4:30 de la mañana a correr. Decide no bloquear a la persona que piensa distinto a mí, decide escuchar por lo menos unos 5 minutitos el canal de televisión que me parece espantoso o el programa de radio que no puedo soportar. ¿Estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo? Yo creo que no. Por lo tanto, estamos muy condenados a leer un poco o recibir la información que la estrategia política haya logrado filtrarnos, entendiendo que así está funcionando el sistema de medios hoy. Hay que leer un poquito expreso. Hay que leer todo, evidentemente, ¿no? No hay que hacerle ascos a nada, porque, claro, si no te encierras en tu burbuja. O sea, si tú te quejabas del transporte público hasta que te compraste tu carro, y ya cuando te compras en carro, tu carro vas en aire acondicionado, escuchando tu música, entonces, claro, pierdes absoluto contacto con la realidad.
¿Dónde quedó tu solidaridad con esas causas? ¿No es cierto? ¿No te acuerdas cuando sufrías porque no pasaba la combi o porque no abrían la ventana o porque estaba llena? ¿No te Entonces acuerdas creo cuando que eras hay que tener proletario? no solo proletarios, sino que aquí hay un espíritu como de superación, además bien vinculado a la insolidaridad, ¿no es cierto? O al Ujú. egoísmo, si se quiere. Entonces, lo cual es curioso, ¿no? Porque somos una cultura bastante solidaria. O sea, hay ejemplos de infinitos, ¿no? De comunidades que han logrado sobrevivir y que han logrado fortalecerse gracias a la solidaridad y a la cooperación de sus miembros. Pero hay un discursillo allí de tú, sé tú mismo, ¿no? Sé el propio jefe, eh, cómprate tu carro, vive tu vida, no tienes por qué importarte, o que no te importe tanto, que no te quite tanto el sueño, la vida del resto. Entonces, preocúpate del transporte público hasta que tengas un transporte privado. Ya de ahí es problema de los que siguen en el transporte público. Entonces, a mí eso me parece muy, muy triste y creo que es un discurso que ha calado mucho en la sociedad, ¿no? Para ir terminando, siendo consciente de tu tiempo ajustado, me gustaría preguntarte, y utilizándote de algo que no eres, comunicador político, ¿cuáles tú crees que son los errores en los mensajes de los partidos de el que debe ser el centro dialogante, eh, que, que, que son los detentores de la imagen de la tecnocracia al momento de emitir su mensaje? Mira, aunque no diga mi tarjeta que soy comunicador político, diría que soy más comunicador político que varios que se venden como tales. Yo te voy a contar que cuando salí de la universidad y tenía todavía una visión romántica, qué sé yo, del periodismo y del quehacer de la comunicación, empecé a trabajar con Rosa María Alfaro. Rosa María Alfaro fue una profesora, promotora de los derechos sociales, de la comunicación popular, de la radio como herramienta de expresión, de recuperar la plaza pública. Y con ella aprendí sobre todo a que no existe estrategia posible, no existe contenido, mensaje posible, sin partir de una escucha activa, de ponerte en el mismo nivel o por debajo de los ciudadanos, atreverte a escuchar sus demandas, no clasificarlos desde un estudio de mercado, que diga, ¿tú qué cosa eres, Fabricio? Ah, a nivel socioeconómico tal, vas a tal universidad, ya, por lo tanto a ti te voy a dar este mensaje. No, creo que los mensajes políticos parten de una incomprensión real de lo que vive día a día el ciudadano. Y si no, miremos los mensajes políticos en general o de los políticos o de los que hoy detentan, digamos, los espacios políticos, ¿cómo son? Son espacios, son discursos absolutamente desconectados de la realidad. Oye, ¿de qué estás hablando? Si estamos aquí discutiendo de otra cosa, y creo que aquí en la comunicación política y en el marketing político mal entendido, ha logrado tener un espacio importante esta idea de, bueno, mejor callar que decir, mejor irnos por la tangente y mejor dejar mensajes soncitos, graciosos y de tendencia a las personas, porque ahí vamos a pescar de alguna forma. Yo me pregunto, en la situación en que está el país, ¿van a seguir los candidatos bailando? O sea, estamos en tiempos de jingles, estamos en tiempos de colorinches, estamos en tiempos de... No, yo creería que hay que volver a los orígenes del debate político. Tú hablabas de la calle, hay que volver al meeting, hay que volver a la plaza pública, hay que volver a la televisión con espacios políticos de debate, a la radio, en fin. Yo creo que la seriedad de los candidatos, aunque parezca un consejo absolutamente inescuchable, ¿no? Porque el comunicador político que sí tiene eso en su tarjeta, lo que te dirá es, no, no, hay que hablar de esperanza, hay que hablar del futuro. Mira, cualquier inteligencia artificial te puede hacer un discurso esperanzador. El tema no va por allí. El tema va por la trayectoria de las personas, por la seriedad de las personas, por el hecho de que no tengan carpetas fiscales, ni denuncias. O sea, en ese nivel estamos, en la política.
sea, que va a ganar quien menos denuncias tenga, ¿no es cierto? Quien espacios más técnicos gane, quien asesores con más cancha y calle le permitan llegar con ideas concretas. Necesitamos volver a la política de las ideas. Y entonces yo, desde mi no comunicación política, propondría a los comunicadores políticos y a los políticos que quieren comunicar, comunicar ideas. Pero quizás sea mucho pedir. Muchas gracias, Julio, por tu tiempo y muchas gracias a todos por quedarse hasta el final. Esto ha sido Rajas del Oficio. No olviden dejar su like, suscribirse y apear si desean. Tenemos Patreon y miembros de YouTube. Ya saben que es complicado esto de continuar con un proyecto periodístico y gracias a Julio de nuevo que ha tenido la gentileza de acompañarnos el día de hoy. Y esto ha sido todo con ustedes. ¡Chao!